Buen día, Buen día, profe. Buen día, profe. buen día. Acá del ejercicio de la clase anterior, lo que quería recalcar es que si tenemos un espacio que está en función del tiempo, la velocidad sería la derivada del espacio, del desplazamiento en función del tiempo. Y la aceleración es la derivada de la velocidad. Esto en física van a utilizar bastante. O sea, tenemos un desplazamiento que está en función del tiempo y la velocidad va a ser la derivada de ese desplazamiento en función del tiempo y a su vez la aceleración va a ser la derivada de la velocidad en función del tiempo. Ese es el orden, digamos. Acá, por ejemplo, en el 4i teníamos la derivada de la velocidad, o sea que esto sería la aceleración. Pasamos al ejercicio, actividad número 3. Dice, dado el siguiente gráfico, determinar a en qué puntos no existe la derivada de la función. ¿Alguien me puede decir dónde no existe la derivada? En dos. Sí. ¿Qué otros puntos? Para Pero saber si existe la derivada, lo que tendrían que hacer es analizar, por ejemplo, en una curva cualquiera. Toman un punto y lo que hay que hacer es analizar todas las rectas secantes antes, formado por dos puntos, en los cuales el primer punto está a la izquierda de la abscisa del punto P sub 0. Supongamos este es 1, una posibilidad. Esta es otra. Me voy aproximando. El primer punto cada vez se va aproximando más. Y obtengo la última recta con un punto que va a tender a ese punto. Va a estar ubicado al lado. Y va a quedar algo así. Y esta sería una recta tangente límite por izquierda. Y después lo que habría que hacer es tomar puntos a la derecha. Y acá este segundo punto cada vez se va a acercar más.
y se va después a ubicar al lado del punto P sub 0 y a la derecha. Y voy a obtener una recta límite. Voy a pasar en limpio. Las dos rectas tangentes límites va a ser cuando el punto está acá. Esta va a ser una. Profe, ¿puede ser que en el punto -1 también? Sí. Y acá las dos rectas límites, tangentes límites, que son coincidentes. O sea que en este punto P sub 0 es derivable, o existe la derivada. Entonces, por ejemplo, en x igual a 0, una recta tangente límite va a ser esta. Y cuando tomo el punto acá, la otra recta tangente límite va a ser esta. Y como no coinciden, entonces acá no va a ser derivable. En x igual a 5, no hay ningún problema. Porque parece que las dos rectas límites coinciden. O sea, la recta límite por izquierda, la recta tangente límite, va a ser así. Y cuando le coloco el otro punto, arriba del punto correspondiente a x igual a 5, también van a coincidir las dos rectas tangentes. Y ahora en -1 no está definido la función ahí. También no sería derivable. Hay un teorema, una propiedad que dice que si f es discontinua en x sub 0, implica que f no es derivable. O sea, acá en -1 sería discontinua evitable. Entonces, directamente como es discontinua, eso va a implicar, esta implicación tiene un solo sentido. Significa que si se cumple la primera parte, el antecedente, eso va a significar de que el consecuente, la segunda parte, también se va a cumplir. Únicamente en este sentido. O sea, el tema es que si es continua, no va a implicar que no sea, que sea derivable. Esto no. Únicamente esta proposición se cumple. Si es discontinua, no es derivable. Porque fíjense que si es continua, por ejemplo, en x igual a 0, es continua. Y acá se cumple que no es derivable.
O sea que no se cumple esto. En realidad, en este caso particular, en x igual a 0, es continua y también no es derivable. O sea que en este sentido no se cumple. Entonces, en x igual a menos 1 es discontinua. Por lo tanto, no es derivable. No sé si está entendido el tema de la derivabilidad. Al menos geométricamente se tienen que dar cuenta que las dos rectas tangentes límites por izquierda y derecha sean coincidentes. O a lo sumo, si es discontinua, entonces no va a ser derivable. Y ahora pasamos al B. Le voy a agregar acá nomás. Dice el conjunto formado por todos los valores de x, tal que la función es positiva o mayor que 0. Desde el menos infinito, todos estos valores son positivos, todos los valores de y, hasta llegar al menos 1. El menos 1 no forma parte del dominio, evidentemente. Y después desde el menos 1 hasta antes de llegar al 0 también es positiva. Por lo tanto, un paréntesis porque no le incluye. Después a la derecha del 0 hasta antes de llegar al 2 también es positiva. Por lo tanto, no le incluye al 0 ni tampoco al 2. Y después, pasando a la derecha del 5, también es positiva. No le incluye al 5. Y hacia el infinito. Ahora pide los valores de x del dominio tal que la función es negativa. Y sería en esta parte. Toda la parte que está debajo del eje x. Profe, ¿Sí? en el positivo no es que le incluya el 5, ¿sí? ¿No está cerrado el punto? Lo que pasa es que en el 5 es 0. Y ese para el punto, el ítem D. En el ítem D pide igual a 0. Y acá dice positivo exclusivamente. O sea, la función en 5 es 0, ese es el tema. Es una raíz. Y este valor 0 no es mayor que 0. No tiene el mayor o igual. Si tuviera el mayor o igual acá, ahí sí sería el 5. ¿Está entendido la duda? Sí, profe, gracias. Entonces ahora pide valores del dominio tal que la función es negativa. Por ejemplo, la función en 2 sería menos 3. Entonces ahí podríamos considerarle cerrado en menos 2. Todos los valores reales hasta antes del 5. Porque en 5 quedamos que era 0. Y acá piden negativos. Entonces va a tener que ser abierto en el 5. Profe, ¿no es 2? Ah, no, 2 positivos, sí. Gracias. Y ahora los valores de x tal que la función es 0 o raíces de la función. Este le podemos colocar con una llave.
en donde la función se anula. 0 y 5. Sí. Son dos números. Este yo no le puedo colocar acá con paréntesis ni con corchete porque si no se transformaría en un intervalo. Tiene que ser con llaves y acá los dos valores numéricos. Este conjunto tiene únicamente dos elementos, los ceros. Pero el conjunto del ítem B de positividad y del C tiene infinitos elementos porque son intervalos de números reales. Si no hay duda, paso al siguiente. Dice actividad número 4, calcular la primera derivada de las siguientes funciones aplicando reglas de derivación. En el ejercicio A tenemos y igual a 6x a la séptima menos 2x a la quinta menos x más 3. Una función polinómica de 4 términos. Una de las reglas serían la regla de la suma o resta. Si tenemos que una función y es igual a la suma de una función u más o menos otra función b, la derivada es la suma o resta de las derivadas de ambas funciones. Entonces acá lo que tenemos que hacer es hallar la derivada del primer término menos la derivada del segundo término menos la del tercer término y más la derivada del cuarto término. Entonces, yendo a la derivada del primer término, tenemos una potencia de x. ¿Qué sería esto? Y ahí sería el exponente por x elevado al exponente disminuido en 1. Quiere decir que el exponente baja. Y como tenemos una constante, le va a multiplicar, vamos a colocar toda la operación 6 por 7x y vamos a colocar el resultado final del exponente 6 menos. Y ahora para la derivada del segundo término, el 5 baja. Y el exponente se disminuye en 1. Menos. Y la derivada de x puede ser un caso particular. Que es 1. Y después la derivada del 3 sería una constante. 0. Y la derivada de la constante son 0. Y ahí estaría aplicado la regla de la suma o resta de funciones y la regla de la derivada de una potencia de x. Y ahora hay que llevar a la mínima expresión 6 por 7, 42. 2 por 5, 10. Menos 1. Y este 0 no es necesario escribir. Ahora pasamos al b. Para el b, lo que convendría es el segundo término expresarle como una potencia de x para poder aplicar la regla de la potencia de x.
Y lo que podemos hacer es mantener, si queremos, la raíz de 2 primero, y a x le expresamos como, como una potencia con exponente fraccionario. ¿Cuál sería el exponente que tendría que tener la x? Un quinto. 5 El medios. 5 medios. El exponente sigue como numerador. Y el índice, que es 2, pasa en el denominador. Y después lo que conviene es esto pasar al numerador con exponente negativo. Y una vez que le adapté a la función original para aplicar las reglas, a partir de ahora calculo la derivada. Voy a colocar la operación, sería la constante 3 por el exponente. Y acá al 2/3 tengo que restarle 1. Y esto me da menos 1/3. Ahora multiplica al exponente. Y ahora el exponente, menos 5 medios, tengo que restarle 1. Y ahora habría que llevar a la mínima expresión. Acá se puede simplificar. Acá la regla de los signos. Y lo que se podría hacer es mandar al denominador el exponente negativo y transformarle en raíz. En general, si el primer término estaba expresado con exponente fraccionario, se le podría mantener con exponente fraccionario. Y al segundo término, que tuvimos que transformarle de raíz a exponente fraccionario, al segundo término exclusivamente se le podría llevar a raíz nuevamente, manteniendo el criterio que estaba al principio. Y después, este exponente fraccionario le pasamos a raíz. Y como va a ser raíz cuadrada, lo mismo que esta raíz cuadrada de 2, podría quedar todo con una sola raíz. Y este sería el resultado final.
El primer término le mantuvimos con exponente fraccionario y el segundo le pasamos a raíz porque en un principio estaba como raíz. Profe, el x elevado a las menos un tercio no debería ir abajo. Podríamos hacer eso también. Si quiere, le hacemos. Ahí estaría. Ahora para el C tenemos un producto de dos funciones. Hay que aplicar una nueva regla. Si tenemos una función y igual a u por b, la derivada de esa función sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Entonces, calculamos la derivada del primero. El exponente 3, voy a agrandar un poco más. El exponente 3 le multiplica 3 medios y daría 9 medios. Y el exponente disminuye en 1. Menos, y la derivada de 15, por ser una constante, daría 0. Esto directamente no hay necesidad de copiar más. Entonces acá estaríamos en la derivada de u, en la regla. Y ahora sería por la segunda función sin derivar, que es logaritmo natural de 5x. Más, y ahora la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda. Y acá vamos a tener una nueva regla. Profe, ¿Sí? ¿cómo hizo para que le dé 9 medio ahí? Multipliqué 3 por 3 medios. Ajá, perfecto, gracias. Acá en el caso B, yo colocaba la constante por el exponente. Pero a medida que vamos avanzando, ya coloco el resultado final nomás. Si es logaritmo natural de x la función, la derivada es 1 sobre x. Y hay una regla que se llama de la cadena, en el cual si en lugar de la variable x tenemos de una función, esto le multiplica la derivada de la función y la x, el argumento pasa a ser u. O sea, va a ser 1 sobre u por la derivada de u. Se le agrega la derivada de la función. Pero esto se suele resumir en u' sobre u, directamente, que es lo mismo.
Este sería entonces el u. Porque acá, porque acá el argumento no es únicamente la variable x. Al tener la constante, esto se transforma en una función de x. Entonces, de acuerdo a la regla, es la derivada del argumento, y la derivada del argumento sería la constante 5 por, y la derivada de x es 1, dividido el argumento sin derivar, que es el u que está en el denominador. Y ahí hay que ver qué se puede simplificar, únicamente el 5 con el 5. Y habría que pasar en limpio. No puedo simplificar más todo el primer término. Este 1 sobre x podría convenir que coloque al principio. Y ahí quedaría la expresión final de la derivada del ejercicio C. Ahora para el D, la operación es cociente. Voy a agregar otra regla. Es derivada del primero por el segundo sin derivar menos primero sin derivar por derivada del segundo dividido el segundo sin derivar al cuadrado. Y encima cuando queremos ahora derivar el numerador, tenemos una nueva regla que es e elevado a una función. Si fuera e a la x, la derivada es la misma. Pero como tenemos ahora e elevado a una función por el tema del 6, por la regla de la cadena, así como en logaritmo natural se le agregaba el u', acá también se le agrega u'. Podemos colocarle al principio. La derivada del exponente por e elevado a la función que está en el exponente sin derivar. Entonces acá comenzamos a derivar. Entonces, derivada del exponente, lo que tengo que hacer es derivada del numerador, perdón, por la regla del cociente que me dice u' por b. Derivada del exponente del numerador sería la derivada del exponente que es 6
porque tengo que guiarme por I igual a E a la U. Entonces la derivada de I sería la derivada del exponente por E elevado al exponente sin derivar. La derivada del exponente sería 6 por E elevado al exponente sin derivar por... Y ahora la regla del cociente me dice por B. No, sí, por B, que sería el denominador. Continuando con la regla del cociente, tengo un menos U, que sería el numerador, por, y ahora la derivada del denominador, que es B'. Y la derivada del denominador sería 3 por 2, 6, x elevado a la primera potencia, porque de 2 pasa 1, menos la derivada de x, que de acuerdo a la regla es 1. Y todo dividido el denominador sin derivar al cuadrado. Acá si quiero, para llevarle un poquito a la mínima expresión, podría sacar factor común e elevado a la 6x. Profe, ¿por qué hizo 6 por e elevado a la 6x? Porque me estoy basando en esta regla, que está abajo. E elevado a una función, la derivada es la derivada del exponente, y el exponente es 6x. La derivada de 6x sería el 6, que es lo que yo coloqué acá. Porque estoy basándome en esta regla que está acá lo último en el ángulo inferior derecho. Por e elevado al exponente sin derivar e a la u. Y ahí apliqué la regla de la derivada del numerador de acuerdo a la regla del cociente, que es la operación principal. ¿Está comprendido, no? Sí, La profe, regla principal es la regla del cociente, pero la regla del cociente me está pidiendo dos derivadas, u' al principio en el numerador y b' al final del numerador. Dos derivadas me pide. Y la primera derivada del numerador es con la regla de e a la u. Pero la otra derivada, la del denominador, es la derivada de un polinomio, que ya habíamos visto los casos anteriormente. Esto, si quieren, le pueden hacer algunas operaciones algebraicas para que llegar a una mínima expresión, y es factor común e elevado a la 6x. Y acá quedaría 6 por 3x cuadrado menos x. Y acá menos, por este signo menos, 6x menos 1. Y después se podría hacer la propiedad distributiva.
6 por 3, 18. X cuadrado, 6 por menos X, menos 6X. Y este menos hace que cambien los signos. El denominador no conviene hacer nada porque si no me va a dar un trinomio, se agranda más. Y por último, acá podría resolver los dos términos semejantes, este con este. Esto daría menos 12X más 1. Y este podría ser la expresión final. Hay que practicar por la duda todos estos pasos. Factoreo, propiedad distributiva. Pasamos al E. Dice I igual a E elevado a un exponente, que es una fracción. Nuevamente por el último caso. E elevado a un exponente. Entonces la regla me dice que tengo que derivar el exponente. Y al querer derivar el exponente, tengo un cociente en el exponente. O sea que tengo que guiarme por la regla del cociente, por esta. Las dos reglas serían, esta es la principal y este, digamos que es la secundaria, por decir así. Porque acá me piden la principal, la derivada de u. Y u es el exponente, que es un cociente a su vez. Entonces, comienzo con la derivada del exponente y para eso aplico la regla del cociente. Derivada del numerador sería 2. 2 por 1 más 0 por el 6. Por el denominador sin derivar menos, y ahora sería numerador u sin derivar, por derivada del denominador. La derivada de x cuadrado, por esta regla sería el exponente por x elevado al exponente menos 1, que daría 1. Todo dividido el denominador sin derivar, pero al cuadrado. Y estoy acá. Y después a continuación e elevado al exponente sin derivar. Ahí apliqué estrictamente todas las reglas de derivación y ahora habría que llevar a la mínima expresión propiedad distributiva.
Sería 2x por 2x, 4x cuadrado, pero tengo este menos. Y después 6 por 2x, 12x, pero tengo este menos. Potencia de potencia se multiplicarían 2 por 2, 4. Y esta sería la expresión final. Profe, ¿no puedo simplificar el 2 y el menos 4 que están al cuadrado? ¿Dónde? 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Ah, se puede seguir. No simplificar, sino resolver. Gracias por avisar. Entonces, como son términos semejantes, sería menos 2. Ustedes saben que acá encima voy a colocarle arriba, porque se va a poder sacar factor común x. Como acá tengo x cuadrado y acá tengo x, podría colocar de factor común x. Y sería menos 2x, porque viendo que en el denominador tengo x a la cuarta, menos 2x menos 12. Y ahí podría simplificar esta x con el exponente y me queda 3. Y ahí quedó bastante simplificado. Ahora el f. A ver cómo puedo hacer. Voy a ver si puedo duplicar. Sí. Entonces voy a conservarle el f. Para ocupar la tabla.
Para el f, la operación principal es un producto. Entonces lo que tengo que hacer es guiarme por este. I igual a u por b. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, por la derivada del segundo. Para la derivada del primero sería e a la u, que es la derivada del exponente por e elevado al exponente sin derivar. La derivada del exponente sería 2x por e elevado al exponente sin derivar. ¿Por qué, profe, es 2x? Pero le hago acá aparte. La derivada de esto sería 2x más 0, que es igual a 2x. Porque la regla es la derivada sería la derivada del exponente por e elevado al exponente sin derivar. Acá tengo la derivada del exponente por e elevado al exponente sin derivar. Y estoy guiándome por la regla del producto, que es este. Derivada del primer factor, y ahora sería por b, que es el segundo factor sin derivar. Y ahora la regla del producto me dice que tengo que sumar el primero sin derivar por, y ahora la derivada del logaritmo natural de una función que está acá. Derivada del argumento dividido el argumento sin derivar. Entonces esto sería u' por b. Esto sería u y esto b'. La regla del producto. Y para la mínima expresión acá, primero podríamos simplificar x con este 2 y un factor común e elevado a la x cuadrado más 2. Este hay que separar, a ver. Y sería 2x por logaritmo natural de x cuadrado más, y acá me quedaría 2 sobre x. Y ahí ya dentro del corchete este no se puede hacer más nada.
Si tienen duda, me preguntan. Profe, ¿es obligatorio llegar siempre a a la mínima expresión? Conviene practicar ahora. Porque puede ser que sea de respuestas múltiples y te dé como una de las opciones esta que está expresada en la mínima expresión. Entonces lo que te conviene es practicar para colocar como esta la respuesta verdadera. Y capaz que la anterior, la que se aplica únicamente las reglas, es obvio que no van a figurar dentro de las opciones. Gracias, profe. Ahora sería la G. Voy a sacar de acá. La operación fundamental de la G sería un producto. Por lo tanto, la regla del producto, nuevamente. Pero para hallar la derivada del primer factor está expresado como raíz. O sea que hay que modificarle y adaptarle y pasarle al numerador con exponente negativo. O sea que acá le colocamos igual. Primero le conservamos en el denominador. El exponente sigue en el mismo lugar, pero el índice pasaría en el denominador. Y ahora el exponente fraccionario que está en el denominador pasaría al numerador con signo negativo. Y a partir de acá se aplicaría la regla del producto. Sería derivada del primero. Menos 3 medio por 2 daría menos 3. Está faltando acá la regla. La regla se va a derivar de esta. Acá tenemos y igual a la variable x a la n. Y ahora tenemos no la variable x, sino una función de x. Entonces sería u a la n. Y cuando ocurre eso, se le agrega u'. Sería n por u elevado a la n menos 1 por, y acá u'. Es muy parecido, pero en el lugar de la x se le sustituye por u y se le agrega al final también u'. Entonces tendríamos en que le multiplicó a la constante y sería por u es 1 menos 2x elevado al exponente disminuido en 1, o sea que menos 3 medios tengo que restarle 1 y me da 5 medios negativos.
por, y ahora tengo que ir a u', la derivada de toda la base, de la función que está en la base de la potencia. La derivada de 1 es 0, menos 2 por la derivada de x, 1, y queda menos 2. Y esto, de acuerdo a la regla del producto, recién sería u'. Por, y ahora b, que sería la potencia de e. Más, y ahora tengo que ir, según la regla del producto, es u sin derivar. Por, Profe, ¿sí? ¿por qué puso el menos 2 ahí en u derivada? Es la derivada de 1 menos 2x. Ah, ahí está, ahí está. Entonces, de acuerdo a la regla del producto, seguimos u sin derivar, y u es 2 por 1 menos 2x elevado a la 3 medios por, y ahora la derivada de b, que sería la derivada de e elevado a la 5x cuadrado. Y sería esta la regla. Derivada del exponente por e elevado al exponente sin derivar. La derivada de 5x cuadrado sería 10x por e elevado al exponente sin derivar. Y ahora vamos a ver qué se puede hacer. Primero, estos exponentes fraccionarios negativos tienen que pasar al denominador. Y acá tendríamos menos 3 por menos 2, 6. Y acá puedo multiplicar 2 por 10x, 20x. Y después pasarle a exponente a raíz. El numerador sería el exponente y el denominador el índice. Por las dudas, si originalmente tenían una raíz cuadrada, se va a mantener en la derivada de la raíz cuadrada. El índice no cambia, lo que cambia es el exponente. O sea que si originalmente era raíz cúbica, al final le va a quedar raíz cúbica y va a cambiar el exponente. Profe, ¿Sí? el 20x salió de multiplicar el 2 por el 10x, ¿no? Sí, porque todo forma un solo término. Ah, bueno. Todos los números entre sí y todas las letras entre sí. No, pasa que me confundía como el 2 no tenía x, no sabía dónde salía. Sí, es 2 por 10, x.
20x. Creo que la manera más simplificada podría ser este. Podría ser también un factor común, pero se va a agrandar un poquito. Creo que acá podría quedar. Ahora el h tiene un cociente. Entonces hay que aplicar la regla del cociente, que sería este que está acá. Derivada del numerador. Pero en el numerador tenemos un logaritmo natural de una función. Y sería este. Derivada del argumento dividido el argumento sin derivar. Entonces, derivada del argumento sería 3. Dividido el argumento sin derivar, 3x más 5. Y ahí estarían u' por. Y ahora el denominador sin derivar, que sería 3x. Y la regla dice que tengo que restar. Ahora el numerador sin derivar. Por. Y ahora la derivada del denominador. La derivada de 3x sería 3 por 1, 3. Todo dividido el denominador sin derivar, pero al cuadrado. Acá podría multiplicar 3 por 3x igual a 9x. Y generalmente conviene que este número que le multiplica el logaritmo pase adelante. Y acá esta potencia del denominador se podría distribuir al número y a la variable. Acá el 3 cuadrado ya le coloqué 9. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer acá en el numerador? Una expresión fraccionaria con una expresión entera. Resolver sacando como un denominador. Por las dudas, en un ejercicio ya no se está complicando bastante,
y no se acuerdan bien de los pasos que pueden seguir, conviene dejarla acá. Porque hay veces que se animan, digamos, a aplicar algunas operaciones que no están seguros. Y al final hasta acá estaba bien, pero al hacer otro paso más complicado, ahí se equivocan. Capaz que si no saben mucho y no es tan evidente, podrían dejarla acá. Pero vamos a sacar como un denominador. Por las dudas, la raya fraccionaria principal es esta, y el igual tiene que estar a la altura de la raya principal, no acá, acá no. Entonces el común denominador sería 3x más 5. Y ahora acá iría el numerador 9x menos, y el 3x más 5 le va a multiplicar a todo el segundo término. Esto es como dividir 3x más 5. 3x más 5, que está acá en el común denominador, dividido 3x más 5, y da 1. Y 1 por 9x, 9x. Menos, y acá tendría un denominador imaginario 1. 3x más 5 dividido 1 es 3x más 5. Y 3x más 5 le tiene que multiplicar a todo el numerador y daría toda esta expresión que está acá. Y ahora propiedad distributiva. Menos 3x, menos 3 por menos 3x es menos 9x. Menos 3 por menos 5. Ah, no, todo esto está multiplicado por logaritmo natural de x. No nos conviene distribuir. Lo que se podría hacer es considerar que acá tiene un denominador 1 y multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Hay que tener un cuidado, porque lo que se podría hacer es mantener este signo menos y el 3 positivo ingresa multiplicando, pero no mejora en nada. Si no hubiera estado el logaritmo, convendría hacer la propiedad distributiva y después cancelar menos 9x con 9x. Pero como tiene el logaritmo, no se puede hacer nada. Entonces, extremo por extremo. Y vale el numerador. Y después medio por medio. Vamos a colocar primero 9x cuadrado por 3x más 5. Y ahí estaría el resultado final. Profe, Sí,
No puedo sacar factor común abajo y después simplificar la x de arriba del 9 con la de abajo. Sacar factor común de x. Pero acá en el numerador, este 5 no tiene x. X no puede ser factor común. Para que sea factor común, acá tendría que tener una x para que se pueda sacar adelante. Y esta x se podría haber simplificado con este, pero como no tiene una x, no se puede. A lo sumo se podría sacar factor común 3 para simplificar después con el 9. Pero es mínimo la reducción, digamos, de lo que le beneficia al ejercicio. Ustedes probando y haciendo bien nomás las operaciones, se puede seguir un poquito más. Pero lo que quedaría acá es sacar factor común 3 para simplificar con este 9. Y vamos a ver el último, el i. Siempre era, nunca miramos. Te juro. Acá este logaritmo natural cuadrado, para poder aplicar bien las reglas, le vamos a expresar como el cuadrado le vamos a pasar afuera. Me costó entenderla. ¿Qué te dijo Mati ahora contame el celular? Y ahora recién aplicamos las reglas. Este sería la derivada de una función elevado a un exponente. Este sería la regla. El exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función. Entonces sería el exponente por la función elevado al exponente menos 1. De 2 pasaría a 1. Vamos a colocarle por ahora. Sí. El micrófono, por favor. Micrófono, Marí. Después sería por la derivada de la base, que es la derivada de todo esto. Hay veces que para no perderse, digamos, en la regla, se le puede colocar un apóstrofe para después guiarse. Acá le vamos a colocar un apóstrofe que significa derivada de esto, de acuerdo acá a la regla. Para después en un paso posterior enfocarnos en esta derivada. Y ahora para el segundo término sería el logaritmo natural de u, que era la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Y ahora la derivada del argumento
sería nuevamente u a la n, porque es 4x cuadrado menos 1 elevado a un exponente. Sería n por u elevado a la n menos 1 por y la derivada de la base, que sería la derivada de todo esto. Si quieren le podemos colocar también el apóstrofe nuevamente. Y una vez que está hecho el primer paso, el segundo paso serían estas dos derivadas que quedaron. Y ahora la derivada del logaritmo, con esta regla, derivada del argumento, dividido el argumento sin derivar. Derivada del argumento sería 8x menos 0. Dividido el argumento sin derivar. Seguimos copiando el segundo término. Este exponente 1 ya no se escribe. Y ahora sería esta derivada. 8x menos 0. Y quedaría 8x. Y ahora hay que ver qué es lo que se puede hacer para llevar a la mínima expresión. Me faltó algo. En este término calculé la derivada del argumento, pero me faltó dividir por el argumento sin derivar. Y acá se podría simplificar todo esto con esto. Entonces acá quedaría 2. Esta derivada daba 8x. Y acá me quedó 4x cuadrado menos 1. Si quieren un común denominador, aprovechando que son iguales. Y acá tendría que multiplicar 2 por 8x, 16x. Y acá también tengo 2 por 8x, 16x. Podría colocar como un factor común. Y acá sería un 1, porque este segundo término coincide exactamente con el factor común. Una de las tantas formas que se puede expresar acá el resultado final.
Si no hay duda, por hoy terminamos. ¿Puede explicar lo del 1, profe? Cuando tenés, por ejemplo, que tenés un factor común, 2x en este caso. Acá iría, por ejemplo, más, y al hacer la propiedad distributiva te tiene que coincidir con la expresión original. 2x por es 2xe, y acá que sería un 1, porque 2x por 1 es 2x. Ahí Al entendí, profe. hacer, si la propiedad distributiva tiene que coincidir este por este y este por este. 16x por 1 es 16x, y acá tengo 16x. Eso ocurre cuando el común denominador coincide con todo el término. Se completa con un 1. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado.